En 1984, la voz del padre Clemente Sobrado se escuchó por primera vez en RPP, en un programa llamado Servicio a la Comunidad. Junto a otros especialistas invitados, el padre Clemente respondía 3 veces entre semana a las llamadas del público. 2 años después, en 1986, RPP lanzó el programa Domingo es Fiesta, creado y conducido por el padre Clemente durante más de 30 años junto al periodista Miguel Humberto Aguirre. Este espacio, que fue solicitado por la radio, buscó responder a las interrogantes más profundas de la persona. Gracias a un estilo de preguntas y respuestas, el padre Clemente Sobrado aportó enormemente a las necesidades espirituales de muchos hombres y mujeres de nuestro país. Hoy es un día de fiesta. Domingo es fiesta. La palabra de Dios siempre es buena noticia en RPP Noticias. Aleluya, aleluya. Hola amigos. La historia no camina a la deriva, sino que tiene un sentido, una meta, un horizonte. En la cima está Jesús. Todo camina hacia la plenitud en Jesús. Es posible que a más de uno pueda chocarle leer este Evangelio cuando celebramos la realeza de Jesús. Y sin embargo, es un Evangelio que es parte de la historia de la pasión y que mejor nos revela la verdadera realeza de Jesús. Un Jesús Rey que no responde y guarda silencio y que solo habla para abrir a la esperanza a alguien que está en su misma condición de crucificado. No es el Rey con vasallos que le sirven, sino el Rey que vivió y murió sirviendo a los demás. No es fácil pensar en los demás cuando uno se está muriendo. Y sin embargo, Jesús muere abriendo a la esperanza de la salvación al ladrón que le reconoce como inocente y al que le promete llevarlo ese mismo día con él al paraíso. Jesús no es de los que deja las cosas para mañana. Para Jesús, las urgencias de los hombres se llaman hoy. No responde a los que le insultan, pero sí responde al que corre la misma suerte y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hay quienes reinan creciendo ellos mismos. Jesús reina haciendo crecer a los demás. Hay quienes están arriba bajando a los demás. Jesús se rebaja él mismo para que estemos nosotros arriba. Hay muchas maneras de reinar, mandando o sirviendo. El reinado de Jesús es el servicio hasta la entrega de la propia vida. Buenos días, Señor, hola amigo. La mañana ha nacido cantando buenos días. Este 13 de marzo, el padre Clemente Sobrado, más conocido por varias generaciones de oyentes como el sacerdote de la radio, cumplió 70 años sirviendo a la iglesia y a Dios como pastor de almas. Padre Clemente, a sus 94 años, casi 95, ¿cómo se siente de haber servido como sacerdote estos 70 años a la iglesia? Una pregunta bien difícil, ¿eh? ¿Cómo se siente uno? Mira, por una parte, satisfecho, una palabra rara, pero bueno, satisfecho. Y por otra parte, agradecido. Llegar a los 95, me falta un mes, y 70 de sacerdote, comprenderás que no es para pasarlo por agua, sino para darle gracias al Señor. Y por eso me siento, por una parte,
Uno dice, ¿llegaré todavía? Yo creo que sí, pero bueno, contento, feliz y dándole gracias al Señor. Clemente Sobrado nació en La Coruña, España, el 22 de abril de 1929. Su madre, lamentablemente, falleció cuando él tenía 7 años. Un año antes, su padre había migrado a Argentina y su abuela Josefa se encargó de su crianza junto a sus 2 hermanos menores. Este hombre de Dios, pequeño de estatura pero grande de espíritu, se planteó por primera vez ser sacerdote a los 13 años. Hoy queremos contarte su historia. Estábamos en la posguerra española, había más hambre. Yo veía que mis compañeros iban a los seminarios y a mí me preguntaban, ¿y tú qué quieres ser? Aunque te rías, yo les decía, o zapatero o carpintero. Zapatero porque fue mi padre y carpintero porque era mi mejor amigo. Entonces era lo único que podía aspirar. Hasta que el año 41, en noviembre, en las aldeas todavía se conservaba la costumbre de que cuando llevaban el Santísimo a los enfermos, tocaban la campanilla por el camino. En esto sonó la campana y la abuela me dice, oye, ¿por qué no vas a acompañar al Señor? Porque estarán llevando el Santísimo a la María. Yo no por el Santísimo, pero yo por la campanilla. Pues corriendo me fui, ni entré a la casa. Me quedé a la puerta con el papá de la enferma, ya un viejito. Y cuando bajó el cura, así de sopetón, me dice, oye, Sobrado, tú vales para padre, es decir, para sacerdote. A mí se me estremeció el cuerpo. La única respuesta que le di fue esta. ¿Con qué se paga eso? Pero ya me metieron la espina. Juan Bautista, ¿será cierto lo que me ha dicho el cura? Ah, yo creo que sí. Y le faltó tiempo y fue a hablar con el cura. ¿Su padre? No, el vecino. El vecino. Mi padre estaba en Buenos Aires. Y le dice, oye, el pequeño que está preocupado con lo que dijiste, mándamelo. Por primera vez yo hablaba con un cura. ¿Qué edad tenía, padre? 13 años. Me dice, ¿qué quieres? Querer sí, pero ¿cómo? Era un sacerdote muy bueno. Escribió a cantidad de seminarios pidiendo becas. Todos le contestaban, no había. Bueno, yo todos los días iba al correo. Hasta que el año 42, el 14 de septiembre, que son las fiestas solemnes del pueblo, antes de la misa, yo la víspera no había ido al correo. Me viene el cartero y dice, toma, me entregó una postal que venía del seminario pasionista y me decía, puedes venir. Yo salí al lunes siguiente, a los 8 días. Misterios de la gracia. Mientras yo iba, otra tarjeta venía del seminario. Ha habido una equivocación, que no venga. No, yo llegué allá, extrañó a todo el mundo, pero me acomodaron como pudieron, allí entré. En mi primera misa, el mismo sacerdote, después de la comida, me dice, ven acá. Y me entregó la tarjeta, la conservaba. La que decía que no fuera. La conservé conmigo y la perdí en Tarapoto. Ya no sé qué pasó con ella. Yo decía, por donde los hombres dicen no, Dios dice sí.
Y aquí estoy. Eso me ha servido toda la vida, toda la vida. Clemente se ordenó como sacerdote el 13 de marzo de 1951 junto a otros 70 sacerdotes de la diócesis de Bilbao, en España. Como él, otros 15 sacerdotes eran de la congregación pasionista, 30 del clero diocesano, 4 de la orden de los sacramentinos y el resto franciscanos. El padre Clemente llegó al Perú en 1967, durante la Gran Misión de Lima, una importante iniciativa de la Iglesia Católica convocada por el cardenal Juan Landázuri Ricketts. Fueron 5 meses de trabajo, tiempo que le bastó para enamorarse del Perú. Un año después, en 1968, y por insistencia suya, lo trasladan a Tarapoto por 2 años y luego viviría en Lima. Yo vine al Perú primero el año 67, cuando se hizo la Gran Misión de Lima. Estuve 5 meses. En aquel entonces los seminarios españoles estaban a rebotar. Bueno, y había curas, como suelo decir yo, hasta en la sopa. Y por primera vez vi las lágrimas del cardenal. ¿Del cardenal español? No, del cardenal de aquí, Landázuri. Okay. Nos reunió a todos, éramos 300. Hice pensar que dentro de 5 meses ustedes se van y yo tengo el seminario vacío. ¿En dónde? Aquí, en Lima. A mí eso me movió. Yo decía, ¿qué pinto en España? Yo tenía cantidad de trabajo en España por todas partes. Yo dije, yo me quedo. Pero ¿el cardenal era en Lima o era en España? No, era aquí, en el seminario. Okay. Y pedí permiso para quedarme. Me dijeron que no. Yo estaba entonces de consultor provincial, tenía cantidad de cosas. Que no y que no. Bueno, tuve que volver a España. Pero yo insistía. Quiero venir. Hasta que al fin, en el mes de enero, el general le dijo al superior, ¿y por qué no lo dejas ir? Consultor, eliges a otro. Y en marzo del 68 vine definitivamente. Yo pedí para la selva, porque si pido para Lima no me dejan venir. Pero me fui a la selva y estuve 2 años en Tarapoto. El padre Clemente Sobrado trabajó durante 15 años en la Comisión de Familia del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, más conocido como el CELAM. Gracias a esta importante experiencia, pudo conocer casi toda América Latina, y eso le permitió comprender los problemas más cruciales que atravesaban las familias, para proponer soluciones a la luz de la fe. O sea, yo siempre trabajé con la familia, porque creo que era la parte básica de la sociedad y de la iglesia. Y en el CELAM me invitaron a trabajar en familia. Yo estuve en el departamento de familia como unos 15 años. Gracias a eso yo pude recorrer toda América. Creo que son pocas las naciones que no conozco. Las otras, no digo que las conozco, pero bueno, estuve en ellas. Ahí estuve trabajando y después 4 años estuve en el equipo de reflexión del CELAM. Con motivo de eso pude conocer Latinoamérica. Con motivo de eso me fui al Congreso Mundial de la Familia a Milán. Y después estuve en el sínodo de la familia del 80. Quizás se preguntarán, ¿cómo llega el padre Clemente Sobrado a radioprogramas del Perú? Un día recibo una llamada de teléfono. Era Monseñor Metzinger, que era el presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. ¿Qué? Aquí. Y me dice, oye,
me han llamado de radioprogramas y quieren un sacerdote, tienen para abogados, psicólogos, médicos, pero necesitarían un sacerdote. Entonces se llamaba Servicio a la Comunidad, un programa de llamadas y respuestas. ¿Por qué? Creo que tú vales para eso. ¿Por qué no te acercas? Consulté a la comunidad y la comunidad me dijo, pues hazlo. Y me fui. Al primero que encontré a la entrada en Cádiz, cuando estaba todavía en Cádiz, fue a Miguel Humberto Aguirre, que estaba detrás de un mostrador. Y dije, mira, me han dicho esto. Me abrió la puerta y dice, entra. Así de sopetón. Pues de sopetón entré al equipo y bueno, me dijeron, aquí te quedas. Después de unos meses, tu papá me dice, Clemente, tenemos programas de todo en la radio. Nos falta un programa religioso. ¿Te animarías a hacerlo? Yo me gustaba la idea, pero veía la nueva técnica o el nuevo estilo de la radio de conexión, de preguntas-respuestas, preguntas y respuestas. Lo pensé un poco y le dije, sí, lo acepto, pero con unas condiciones. Le pedí 3 cosas. Lo primero, que me des un periodista. ¿A quién quieres? A él, a Miguel Humberto. Me dijo asustado, pero ya está bien. Segundo, que me des 1 hora y no me andes cambiando de horario en el programa. Y la tercera, dado que es un programa religioso y yo no quiero que me lo corten con publicidad. Está bien. Tu papá me dijo, está bien. Las 3 cosas quedan concedidas. Y por eso estuve, los años que estuve, con esas condiciones. Por eso le puse el título de Domingo es Fiesta y durante 33 años, pues, estuve con Miguel Humberto, los 2 estuvimos todo el tiempo. He escuchado que habían sacerdotes que escuchaban su homilía y se inspiraban y preparaban la homilía. Muchos lo han hecho. Había comunidades religiosas que se juntaban a escucharla. Había grupos de seglares que se juntaban para escucharlo. Y sacerdotes cantidad. ¿Por qué? Tomaban ideas de mi homilía para su homilía en la parroquia. Como era tempranito, a las 8, comencé a las 8, con eso quedé. Por eso, a mí me conoce todo el mundo por el programa. Usted trataba temas muy variados, en ese entonces el terrorismo, la crisis política de fines de los 80 y 90, el valor de la propiedad privada, la familia, la injusticia del aborto, preguntas abiertas y siempre dispuesto a contestar las interrogantes de la gente. ¿Podría darnos, bueno, me habla un poquito, pero cuál fue su secreto para llegar a la calle y transmitir desde una cabina de radio secular la preocupación de la gente de a pie? Mira, para mí fue una oportunidad. Yo veía que el Evangelio no era una cátedra para explicar. Eso está bien, eso se puede hacer en la catequesis. Pero en la homilía es para que la gente escuche e interiorice. Pero la gente te puede escuchar, pero no interioriza. ¿Cuándo interioriza? Cuando le tocas. Cuando esto es para mí. Entonces yo siempre me ponía, ¿y esto qué le dice a la gente? ¿Y qué le soluciona a la gente? Y por eso era muy personalizada esa radio y ese programa, porque la gente se sentía incorporada a lo que se decía. Y por eso gustaba. Era muy simple. Yo nunca usé palabras raras.
Ahora, usaba mucho el problema de la gente. Si había alguna noticia, yo, un poco malicioso, porque a veces dije disparates también, dije cosas un poco gordas, pero si yo las digo, me llaman la atención, pero nadie le puede prohibir a un seglar que haga preguntas. Entonces, ¿qué hacía? La pregunta me la hacía el seglar, yo contestaba, un poco maliciosamente. También el Evangelio acepta cierta malicia. Padre, este 22 de abril, nos falta mucho, un poquito más de un mes, cumple 95 años. Nada más. Nada más. Veo su lucidez como un don de Dios en su vida. ¿Qué consejos puede dar a otros adultos mayores a no perder la esperanza y la alegría en esta etapa de la vida? ¿Cómo enfrentar cristianamente la edad, la enfermedad, el cansancio o incluso la soledad? ¿Qué podría decir? Bueno, primero que soledad, yo nunca estuve solo. Siempre he tenido mis comunidades y luego he tenido mucho a los laicos, a los seglares. Que gracias a ellos, porque mira, yo siempre he agradecido a Dios la presencia de los seglares. Con qué naturaleza me abrían, a los que pude ayudar, pero desde ellos he visto mucho la realidad. Los libros enseñan teorías, pero la persona te enseña la vida. Decir consejos, mira, es difícil dar consejos. Yo muchas veces me he planteado esta última temporada llegar casi me falta un mes para los 95 y todavía mentalmente me conservo bien. Me preguntaba, ¿por qué será? Yo creo que toda la vida he mantenido la cabeza trabajando, escribiendo, pensando, dándole vueltas, y eso creo que ayuda mucho a mantener viva la cabeza. Por eso hasta ahora todavía no chocheo, todavía puedo hablar, sigo celebrando misas, sigo hablando, la gente está contenta, yo también. En cuanto a lo otro, miren, es difícil, porque la vida de cada uno es la vida de cada uno. Pero hay un criterio, para mí fundamental, ser feliz con lo que haces. Ser feliz. Yo siempre he sido feliz con lo que he hecho. He sido feliz con la universidad. He sido feliz como religioso. He sido feliz con lo que he hecho. A veces he hecho tontadas. Bueno, pues sí, todos los hacemos. Pero me he sentido feliz. Si algo les puedo pedir a la gente, sean felices, que es la mejor medicina. De alguna manera, ¿qué podrías decir como consejo para prepararse espiritualmente para ese encuentro con Jesús? Mira, yo nunca he pensado en la muerte hasta ahora. Ahora sí. Ahora sí pienso en la muerte. Ya me queda poco, no sé cuánto. Cuando cumplí 80 años, en la meditación de la mañana, le dije al Señor, Señor, dices que hasta los 60 cualquiera, de ahí en adelante los robustos. Pues yo soy de los robustos, llegué a los 80. ¿Quiere decir que ahora ya estoy con prórroga? Mira, tú dirás cuándo, pero yo no tengo prisas. Así que, espera lo que quieras, que yo voy a esperar. ¿Qué mensaje puede darle a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a matrimonios, familias que quieren vivir su vocación cristiana en el mundo de hoy? Un mundo que al parecer no mira a Dios. Consejos es fácil darlos. A mí no me gusta dar consejos. Me gusta ayudar a que la gente descubra por sí misma. Pero bueno, si algo hay que decir, también se puede decir. Que hoy hay mucha superficialidad, sí. Que la juventud hoy tiene otras iglesias,
Tú ya sabes cuáles son. Las discotecas, ¿verdad que sí? Yo recuerdo haber leído en una encuesta de jóvenes donde decía, pero ustedes ya entienden la letra de lo que cantan. La letra no nos importa, el ritmo. El ritmo. Mira, a veces hay que entender a la gente. Y la gente que a veces pensamos que no cree, cree demasiado. No perdamos la fe en la gente. No perdamos la fe en los jóvenes. Parecen superficiales, lo son. Hoy hay poco sentido de fidelidad. La fidelidad no es a la congregación. La fidelidad no es al obispo. La fidelidad es a Dios. Y Dios no cambia, el ser fieles. Pero hoy pensamos poco. Si pensásemos un poco más. Yo a los jóvenes les diría, sed jóvenes, pero pensad un poco más. No seáis tan superficiales. A los matrimonios, cierto que hoy tienen problemas que antes no tenían. Bueno, antes los tenían, pero eran de otra manera. Hoy tienen problemas serios. Primero, cuesta la fidelidad. Yo ahora ya no hago matrimonios, pero antes decía, para toda la vida. Dice, sí, padre. Yo decía, sí, hasta que me sienta bien contigo. Porque hoy se busca mucho. Me siento bien contigo, sigo contigo. No me siento bien, ya me he cansado de ti. Y por tanto te tiro. Yo les digo, piensen que la fidelidad es confiar en las personas. Y fiarnos de las personas. Sigan confiando mutuamente los unos en los otros. A través de esta conversación con el padre Clemente Sobrado, hemos llegado a conocer un poco más el corazón de un sacerdote entregado a Dios y a sus hermanos por más de 70 años. El padre Clemente sigue dando consejos, luz y el amor de Dios y continúa celebrando la Santa Misa en la Iglesia de la Virgen del Pilar en San Isidro. Padre Clemente, gracias por compartir con nosotros su sabiduría y experiencia. Gracias por su alegría y sencillez y por haber elegido al Perú como su casa por más de 50 años. No en vano, muchos lo reconocen como el padre de la radio, pues se atrevió a ser pionero en llevar a Dios y el Evangelio, no solo desde el púlpito de una iglesia, sino a través de las ondas de RPP, la voz de todo el Perú.